No se atreva a hablar así de mi abuela. La mesera Valentina estaba llorando, pero sus ojos brillaban con una furia que hizo retroceder al poderoso Sebastián Vega. Todo había comenzado con una simple observación sobre un anillo, pero ahora dos familias estaban a punto de descubrir una verdad que llevaba 80 años enterrada. El café Luna de Medianoche, en el corazón de Guadalajara, bullía con el aroma del café recién molido y las conversaciones matutinas de sus clientes habituales. Era uno de esos días típicos del otoño mexicano, donde el sol se filtraba tibiamente por las ventanas de cristal empañado, creando una atmósfera íntima y acogedora que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse entre sus paredes. Las mesas de madera gastada por años de uso contaban historias silenciosas de miles de encuentros casuales, rupturas amorosas, cierres de negocios y charlas familiares que habían tenido lugar bajo el techo de tejas rojas de aquel establecimiento, que había sido testigo de la vida del barrio durante más de 3 décadas. Valentina Morales, de 23 años, se movía entre las mesas con la gracia de quien había perfeccionado el arte de servir durante años, balanceando bandejas y esquivando sillas con una sonrisa que escondía las preocupaciones que la mantenían despierta por las noches. Sus zapatos gastados pero siempre limpios resonaban suavemente contra el piso de mosaicos mientras se dirigía hacia la mesa del rincón, donde un hombre elegantemente vestido revisaba documentos con la concentración de quien maneja imperios. El uniforme azul marino del café, aunque simple, llevaba con dignidad, consciente de que su trabajo honesto valía más que las apariencias superficiales, una lección que había aprendido de su abuela Carmen desde pequeña. El traje italiano perfectamente cortado, el reloj de platino que brillaba en su muñeca y la postura erguida delataban inmediatamente su estatus de hombre acostumbrado al poder y a que sus órdenes fueran obedecidas sin cuestionamientos. Sebastián Vega, magnate de la industria textil argentina y uno de los hombres más ricos de Latinoamérica, había llegado a Guadalajara para cerrar una adquisición que expandiría su imperio hacia México, sin imaginar que ese encuentro casual cambiaría para siempre dos destinos entrelazados por secretos familiares que habían permanecido ocultos durante décadas. Sus facciones angulosas y su cabello perfectamente peinado hacia atrás le daban un aire de autoridad natural que había intimidado a competidores en salas de juntas de todo el continente. Su presencia en el modesto café era inusual, pero los hoteles de 5 estrellas a veces carecían de la autenticidad que necesitaba para pensar con claridad, y había desarrollado la costumbre de buscar lugares tranquilos donde pudiera trabajar sin interrupciones de asistentes y ejecutivos ansiosos por impresionarlo. La ironía de que un multimillonario buscara paz en un café de barrio no se le escapaba, pero había aprendido que las mejores ideas surgían en los lugares más inesperados, lejos del bullicio artificial de los salones ejecutivos y las oficinas de cristal que conformaban su mundo habitual. «Buenos días, señor. ¿Le traigo el café americano de siempre?», preguntó Valentina con esa cortesía profesional que había cultivado a lo largo de 5 años trabajando en el café, desde que había dejado sus estudios de administración para mantener a flote la economía familiar, después de que su abuela Carmen fuera diagnosticada con una enfermedad degenerativa que requería tratamientos costosos y constantes. Los medicamentos especializados consumían la mayor parte de su salario, pero jamás se había arrepentido de esa decisión, porque Carmen había sacrificado su propia juventud para criarla después de la tragedia que se llevó a sus padres. La pregunta salió de sus labios automáticamente, pero su atención fue capturada inmediatamente por algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. La luz del sol que se filtraba por la ventana iluminaba el distintivo anillo de oro que adornaba la mano derecha del empresario. Un anillo con un diseño tan particular y único que reconoció al instante, a pesar de que la lógica le gritaba que era imposible. El oro tenía ese brillo característico que solo poseen las piezas verdaderamente antiguas, pulidas por décadas de uso pero conservando su lustre original, como si hubiera sido forjado el día anterior. El anillo presentaba una águila dorada con las alas extendidas, grabada en relieve sobre una base de oro macizo, con pequeños diamantes incrustados que formaban una constelación alrededor del ave majestuosa. Los costados del anillo mostraban inscripciones en latín que, aunque no podía leer desde esa distancia, sabía que estaban allí porque había visto exactamente las mismas inscripciones cientos de veces en su infancia. Cada pluma del águila estaba detallada con una precisión artesanal que hablaba de la maestría de quien la había creado, y los diamantes capturaban la luz matutina creando destellos que parecían darle vida propia al ave dorada. Era imposible, pensó mientras servía el café con manos ligeramente temblorosas,
pero ese anillo era idéntico al que su abuela Carmen guardaba en una pequeña caja de terciopelo junto a su cama en el hospital. El mismo anillo que la anciana acariciaba con dedos frágiles mientras le contaba historias de su juventud y de un amor perdido que marcó su vida para siempre. Las historias siempre comenzaban de la misma manera. Este anillo, mi niña, es la prueba de que tu bisabuelo fue un hombre extraordinario, un genio cuya luz fue apagada por la codicia de otros. Disculpe la pregunta, señor, se atrevió a decir Valentina después de servir el café. Su voz apenas un susurro nervioso que traicionaba la curiosidad que la consumía como fuego. Pero ese anillo que lleva es muy hermoso. ¿Es una joya familiar? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla, impulsada por una mezcla de fascinación e incredulidad que no podía controlar. Había sido educada para mantener la distancia profesional con los clientes, especialmente con aquellos que obviamente pertenecían a una clase social completamente diferente a la suya. Pero algo en su interior le gritaba que ese anillo tenía una importancia que trascendía las reglas de etiqueta social. Sebastián levantó la vista de sus documentos, sus ojos grises estudiando a la joven mesera con una mezcla de sorpresa y ligera irritación por la interrupción, antes de notar la genuina fascinación en los ojos marrones de Valentina, que lo miraba como si hubiera visto un fantasma. Era inusual que alguien se fijara en sus joyas más allá de una admiración superficial por su obvio valor monetario. Y la intensidad de la mirada de la joven le resultó curiosa y ligeramente inquietante. Había aprendido a leer a las personas con la precisión de quien ha navegado las traicioneras aguas del mundo empresarial durante décadas, y en los ojos de esta mesera no veía codicia ni adulación, sino algo mucho más perturbador: reconocimiento genuino. Efectivamente, ha estado en mi familia por más de 100 años. Respondió con esa voz grave y autoritaria que había intimidado a competidores y socios por igual, mientras giraba inconscientemente el anillo en su dedo, un gesto que hacía desde la infancia cuando se sentía observado. Fue diseñado por un artesano boliviano para mi bisabuelo en 1935. Es una pieza única e irreemplazable. El diseño fue encargado específicamente para conmemorar la fundación de nuestro imperio textil, y el águila representa la visión y la fuerza que han caracterizado a los Vega durante generaciones. Las palabras de Sebastián cayeron sobre Valentina como un balde de agua fría, porque su abuela siempre le había dicho exactamente lo mismo sobre su anillo, que era único, que había sido creado por un artesano boliviano para su abuelo en los años 30, y que representaba el símbolo del amor eterno entre dos almas destinadas a encontrarse. La coincidencia era tan imposible que por un momento consideró la posibilidad de estar perdiendo la cordura, pero el anillo seguía allí, brillando bajo la luz matutina como una acusación silenciosa contra todo lo que creía saber sobre la historia de su familia. Carmen siempre había sido específica sobre los detalles. El artesano se llamaba Joaquín Mendoza, trabajaba en un pequeño taller de La Paz y había tardado 6 meses en completar la pieza. «Es que mi abuela tiene un anillo exactamente igual», murmuró Valentina, su voz cargada de una confusión que no podía ocultar, mientras sus dedos se cerraban nerviosamente alrededor de la bandeja vacía que sostenía. «Ella siempre me ha dicho que es único, que su padre se lo dio antes de morir y que representa la historia de nuestra familia, la prueba de que los Herrera siempre han sido gente trabajadora y honesta. Mi bisabuelo Emilio era ingeniero, inventó máquinas que cambiaron la industria textil, y ese anillo era su tesoro más preciado». Las palabras salieron atropelladamente, como si al decirlas rápido pudiera hacer que sonaran menos imposibles, menos desafiantes hacia la versión de la realidad que el poderoso empresario acababa de presentar. El silencio que siguió fue tan denso que parecía cortar el aire del café, mientras Sebastián dejaba lentamente su taza sobre el platillo. El sonido de la porcelana contra la porcelana resonando como un disparo en la quietud súbita que se había apoderado del lugar. Sus ojos entrecerrándose mientras procesaba las palabras de la joven mesera, con la rapidez mental que lo había convertido en uno de los empresarios más exitosos de América Latina. Su mente analítica comenzó inmediatamente a evaluar las posibilidades: coincidencia imposible, mentira deliberada, confusión genuina, o algo mucho más complicado que prefería no considerar. El nombre que había mencionado la joven, Emilio Herrera, le resultaba vagamente familiar, como un eco lejano de conversaciones familiares que había preferido olvidar. «Eso es imposible», declaró finalmente, su voz cargada de una frialdad que hizo que Valentina diera un paso atrás, sintiendo como si la temperatura del café hubiera bajado varios grados en un instante. «Este anillo ha pertenecido a la familia Vega durante generaciones.
Fue comisionado específicamente para nosotros, con un diseño exclusivo que jamás se ha replicado. Mi bisabuelo Augusto Vega pagó una fortuna al artesano más reconocido de La Paz para que creara esta pieza única, y tengo los documentos que lo prueban guardados en la caja fuerte de mi oficina en Buenos Aires, los recibos originales, la correspondencia con el artesano, incluso fotografías del proceso de creación. La tensión en el aire se volvió palpable mientras otros clientes del café comenzaron a voltear discretamente hacia la mesa del rincón, sintiendo la electricidad del enfrentamiento que se desarrollaba entre el poderoso empresario y la humilde mesera que había osado cuestionar la autenticidad de una reliquia familiar. El murmullo de conversaciones se había reducido a susurros, como si todos los presentes hubieran percibido instintivamente que estaban presenciando algo importante, aunque no pudieran comprender exactamente qué. La dueña del café, doña Esperanza, observaba desde detrás de la barra con preocupación, conociendo el carácter fuerte de Valentina pero temiendo las consecuencias de enfrentar a un hombre de tal poder. «Señor, yo no estoy mintiendo», respondió Valentina con una dignidad que sorprendió incluso a ella misma, irguiéndose hasta alcanzar su estatura completa de 1,60 m, que se sentía minúscula comparada con la imponente presencia del empresario. «Mi abuela Carmen está en el hospital, y puedo mostrarle el anillo si gusta. Es exactamente igual al suyo, con la misma águila dorada y las mismas inscripciones en los costados. Incluso tiene una pequeña marca en forma de estrella en la parte interna, justo donde se unen las dos mitades del oro, y una inscripción que dice, para el guardián del alma en latín». El último detalle salió de sus labios sin que pudiera detenerlo. Un detalle tan específico que solo alguien que hubiera examinado el anillo cientos de veces podría conocer. Sebastián sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies, porque efectivamente, su anillo tenía esa marca de estrella en el interior, una imperfección que siempre había considerado como la firma del artesano, algo que jamás había mencionado a nadie y que no aparecía en ninguno de los documentos familiares. Pero más perturbador aún era la inscripción que acababa de mencionar la joven. Custos animae, las mismas palabras latinas que estaban grabadas en la parte interna de su anillo, palabras que él mismo había olvidado hasta ese momento y que ahora regresaban a su memoria como un fantasma del pasado. Se puso de pie lentamente, su imponente figura de 1,80 m dominando el espacio, mientras su mente de empresario comenzaba a analizar las posibilidades, ninguna de las cuales le agradaba especialmente. La compostura que había mantenido durante décadas de negociaciones difíciles comenzaba a mostrar las primeras grietas, porque esta situación estaba fuera de todos los parámetros que conocía para resolver conflicto. «Escúcheme bien, señorita», dijo con una voz que cortaba como un cuchillo, acercándose hasta quedar a apenas 1 metro de distancia de Valentina, lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver las pequeñas cicatrices en sus nudillos y oler su costoso perfume francés. Si su familia posee un anillo igual al mío, solo puede significar dos cosas. O su abuela es una mentirosa que inventó una historia romántica alrededor de una falsificación barata comprada en algún mercado de pulgas, o es una ladrona que de alguna manera se apropió de una reliquia que no le pertenece y ha construido toda una mitología familiar alrededor de un objeto robado. No existe una tercera opción. Las palabras de Sebastián golpearon a Valentina como bofetadas físicas, haciendo que sus ojos se llenaran de lágrimas de indignación y dolor, porque nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a hablar así de su abuela Carmen, la mujer que la había criado con amor después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico cuando ella tenía apenas 8 años. Carmen había sido su roca, su guía, su fuente de fortaleza durante todos los momentos difíciles de su vida, trabajando doble turno como costurera para mantenerla en la escuela y enseñándole que la dignidad no dependía de la cuenta bancaria, sino del carácter. Las manos de su abuela, deformadas por décadas de coser a mano, eran las mismas que la habían consolado durante las pesadillas infantiles y le habían enseñado a bordar las flores más delicadas. «No se atreva a hablar así de mi abuela», exclamó Valentina, su voz quebrándose por la emoción mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, pero con una furia en los ojos que hizo que Sebastián retrocediera involuntariamente. «Ella es la mujer más honesta que he conocido en mi vida. Jamás le haría daño a nadie, y mucho menos robaría algo que no le pertenece. Ha trabajado 60 años de su vida con sus propias manos, cosiendo hasta que se le deformaron los dedos, para sacar adelante a su familia después de que perdió a su esposo en un accidente minero. Nunca ha mentido, ni siquiera sobre las cosas pequeñas, y me enseñó que la verdad es lo único que realmente nos pertenece en este mundo». El café entero había caído en un silencio sepulcral.
todos los clientes y empleados observando el drama que se desarrollaba ante sus ojos, mientras Sebastián mantenía su postura inflexible, acostumbrado a que sus palabras fueran ley incuestionable en cualquier situación. Sin embargo, algo en la pasión con que la joven defendía a su abuela le hizo recordar la forma en que él mismo defendería el honor de su propia familia, y por primera vez en la conversación sintió una punzada de algo parecido al respeto. Había algo en la fiereza protectora de Valentina que le recordaba a su propia madre, quien había muerto defendiendo la reputación de los Vega contra los rumores y acusaciones que siempre habían rondado su fortuna. Las emociones no cambian los hechos, replicó fríamente, aunque su voz había perdido parte de su filo cortante. Y el hecho es que existe un solo anillo como este en el mundo, el que llevo puesto, que fue creado exclusivamente para mi familia, y que ha pasado de generación en generación hasta llegar a mí. Mi padre me lo entregó en su lecho de muerte, así como su padre se lo había entregado a él, con la solemnidad de quien transmite no solo una joya, sino la responsabilidad de mantener vivo el legado familiar. Este anillo representa 100 años de trabajo, sacrificio y visión empresarial que han construido uno de los imperios más sólidos de América Latina. Valentina se secó las lágrimas con el dorso de la mano, su respiración entrecortada mientras luchaba por encontrar las palabras que pudieran defender la memoria de su abuela y la historia que había escuchado cientos de veces durante su infancia, siempre narrada con la misma reverencia y los mismos detalles que nunca cambiaban. Mi abuela me contó que su padre, Emilio Herrera, trabajaba como ingeniero en una fábrica textil en los años 40, dijo con voz temblorosa pero determinada, aferrándose a los recuerdos como a un salvavidas en medio de una tormenta. Él inventó una máquina que revolucionó la producción de telas, una máquina que podía tejer patrones complejos a una velocidad nunca vista antes, pero una familia poderosa le robó su invento y lo amenazó para que se mantuviera callado. Después de eso tuvo que huir con su familia y nunca pudo reclamar lo que era suyo. Mi abuela dice que el anillo era la única prueba que le quedaba de que su padre había sido alguien importante, alguien que había contribuido al progreso del mundo. Las palabras de Valentina cayeron sobre Sebastián como un rayo, porque la historia que acababa de escuchar tenía similitudes inquietantes con ciertos episodios oscuros de la historia de su propia familia, episodios que preferían mantener enterrados en el pasado y que jamás se discutían en las reuniones familiares. Su bisabuelo Augusto había sido conocido por su agresividad empresarial y su habilidad para adquirir innovaciones tecnológicas que catapultaron el imperio textil Vega hacia el éxito internacional. Pero siempre se había asumido que todas esas adquisiciones habían sido legítimas, resultado de su genio para los negocios y su capacidad para identificar talento. Ahora, por primera vez, comenzaba a preguntarse si había otra versión de esa historia que la familia había preferido olvidar. «Esa es una historia muy conveniente», murmuró, aunque su voz había perdido parte de su seguridad anterior, como si las palabras de Valentina hubieran abierto una puerta en su memoria que prefería mantener cerrada. «Pero sigue sin explicar cómo su familia podría poseer un anillo idéntico al mío, especialmente si, como usted afirma, su abuelo era un simple ingeniero que perdió todo». Había algo en el tono de su propia voz que no le gustaba, una nota de incertidumbre que no había sentido en años, como si los cimientos de su propia identidad comenzaran a tambalearse. Valentina se irguió con toda la dignidad que pudo reunir, limpiándose las últimas lágrimas mientras miraba directamente a los ojos grises de Sebastián, con una determinación que no sabía que poseía, una fuerza interior que había heredado de generaciones de mujeres Herrera, que habían enfrentado la adversidad con la frente en alto. «Venga conmigo al hospital», lo desafió, su voz ahora firme como el acero templado. «Vea el anillo de mi abuela con sus propios ojos, y después me dice si ella es una mentirosa o una ladrona. Pero hasta entonces, le pido que respete la memoria de una mujer que ha trabajado toda su vida para sacar adelante a su familia, sin pedirle nunca nada a nadie. Si tiene el valor de enfrentar la posibilidad de que su versión de la historia no sea la única verdad, entonces acompáñeme. Pero si prefiere vivir en la comodidad de sus certezas, entonces váyase y déjeme en paz». El desafío colgó en el aire entre ellos como una espada de Damocles, mientras Sebastián evaluaba a la joven mesera que se atrevía a desafiarlo, algo que muy pocas personas habían hecho en su vida y que la mayoría había pagado caro por intentar. Había algo en ella que le recordaba a sí mismo en su juventud, esa combinación de vulnerabilidad y fiereza que surge cuando alguien defiende lo que más ama en el mundo. Por primera vez en décadas, se encontraba en una situación donde su poder y su dinero no le garantizaban la razón, donde la verdad podría ser más compleja de lo que había asumido durante toda su vida. «Está bien»,
dijo finalmente, su voz cargada de una curiosidad que no podía negar, mientras consultaba su reloj y hacía cálculos mentales sobre las reuniones que tendría que posponer. Iré con usted a ver ese supuesto anillo, pero cuando quede demostrado que es una falsificación o una coincidencia, espero que su familia deje de esparcir historias que manchan la reputación de los Vega. Sin embargo, incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de él no podía dejar de preguntarse, ¿qué pasaría si el anillo resultaba ser genuino? ¿Qué significaría eso para todo lo que creía saber sobre su familia y sobre sí mismo? Valentina asintió con firmeza, sabiendo que estaba jugándose todo en una sola carta, pero confiando ciegamente en la veracidad de las historias que su abuela le había contado durante años, historias que siempre había considerado como verdades absolutas transmitidas de generación en generación. «Mi turno termina en 1 hora», dijo mientras se quitaba el delantal con manos que temblaban ligeramente. «Si puede esperarme, lo llevaré al Hospital General donde está internada mi abuela. Pero le advierto, ella está muy enferma, y si le falta el respeto de cualquier manera, tendré que pedirle que se vaya, sin importar quién sea usted». Sebastián consultó su reloj de platino, calculando mentalmente las reuniones que tendría que posponer. Pero la curiosidad y una extraña sensación de que estaba a punto de descubrir algo importante lo mantuvieron en su lugar. 1 hora, confirmó, volviendo a sentarse mientras sacaba su teléfono para cancelar sus compromisos matutinos. «Pero que quede claro que mi tiempo vale más que el presupuesto anual de este café, así que espero que valga la pena». Sus palabras sonaron más duras de lo que pretendía, como si necesitara mantener su armadura de arrogancia para enfrentar la posibilidad de que todo lo que creía saber sobre su familia fuera una mentira cuidadosamente construida. Durante la siguiente hora, Valentina trabajó mecánicamente, sirviendo mesas y tomando órdenes mientras su mente no podía dejar de pensar en lo que estaba a punto de suceder, preguntándose si realmente había hecho lo correcto al desafiar a uno de los hombres más poderosos de Latinoamérica, pero sin poder evitar sentir que el destino había orquestado ese encuentro por alguna razón que aún no comprendía completamente. Sebastián, por su parte, permaneció en su mesa revisando documentos, pero su concentración había desaparecido por completo, reemplazada por una inquietud que no había sentido en años, como si estuviera a punto de abrir una puerta que había permanecido cerrada durante décadas. Cuando finalmente llegó el momento de partir hacia el hospital, ambos caminaron en silencio hacia el Mercedes negro de Sebastián, cada uno perdido en sus propios pensamientos, mientras se dirigían hacia un encuentro que cambiaría para siempre su comprensión de la historia, la justicia y los secretos que las familias guardan celosamente durante generaciones enteras. El trayecto al Hospital General se realizó en un silencio tenso que parecía espesarse con cada kilómetro recorrido por las calles congestionadas de Guadalajara. Sebastián manejaba su Mercedes con la precisión mecánica de quien está acostumbrado a tener el control absoluto de cada situación, pero sus nudillos blancos sobre el volante traicionaban la tensión que corría por sus venas como electricidad. El tráfico de la tarde creaba un laberinto de automóviles que avanzaban lentamente entre semáforos y comercios, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados que contrastaban con la tensión palpable en el interior del vehículo de lujo. Las calles de Guadalajara se extendían ante ellos como arterias de una ciudad que había sido testigo de miles de historias similares. Encuentros fortuitos entre desconocidos que descubrían conexiones inesperadas en el tejido complejo de la historia familiar mexicana. Valentina permanecía en el asiento del copiloto, observando por la ventana los edificios que pasaban, mientras intentaba procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo, consciente de que en los próximos minutos su mundo podría cambiar para siempre. Los vendedores ambulantes en los semáforos, las madres cargando bolsas de mercado, los niños en uniformes escolares corriendo hacia sus casas, toda esa vida cotidiana que había sido su realidad durante 23 años, parecía ahora lejana y surreal, como si estuviera observando una película de su propia vida, desde la perspectiva privilegiada de un automóvil que costaba más de lo que su familia había ganado en años de trabajo honesto. El aire acondicionado del vehículo creaba una burbuja de frialdad artificial, que contrastaba con el calor sofocante de la tarde mexicana. Pero ninguno de los dos parecía notar la temperatura, perdidos como estaban en sus propios pensamientos y en las implicaciones de lo que estaba a punto de revelarse. El interior del Mercedes, con sus asientos de cuero italiano y su tablero de madera pulida, representaba un mundo de privilegios que Valentina había visto solo en películas, pero que ahora la rodeaba con una realidad casi surreal, que la hacía sentir como si estuviera viviendo un sueño extraño, donde las fronteras entre las clases sociales se difuminaban ante la búsqueda de una verdad que podría cambiar todo.
El olor del cuero fino se mezclaba con el perfume caro de Sebastián, creando una atmósfera de lujo que contrastaba dramáticamente con el aroma familiar del café y pan dulce que normalmente definía su mundo. ¿Hace cuánto tiempo está internada su abuela?, preguntó Sebastián finalmente, rompiendo el silencio con una voz que intentaba sonar casual, pero que revelaba su nerviosismo subyacente. Era la primera vez en años que se encontraba en una situación donde no podía predecir el resultado, donde su dinero y su influencia no le garantizaban ventaja alguna, y esa incertidumbre lo inquietaba de maneras que no había experimentado desde su juventud. Sus dedos tamborilearon nerviosamente sobre el volante mientras esperaba la respuesta, un gesto que traicionaba la ansiedad que su rostro pétreo se empeñaba en ocultar. En las reuniones de negocios más tensas, había mantenido siempre una compostura perfecta, pero esta situación escapaba a todos sus parámetros conocidos de control y manipulación. 3 meses, respondió Valentina sin apartar la mirada de la ventana, su voz cargada de una tristeza que no podía ocultar. Empezó con dolores en las articulaciones que pensábamos eran normales para su edad, pero después comenzaron los problemas de memoria y la debilidad general. Los médicos dicen que es una enfermedad degenerativa progresiva, que no hay cura, solo tratamientos para retrasar el avance. Sus palabras se quebraron ligeramente al final, porque admitir en voz alta la realidad de la condición de Carmen siempre le resultaba doloroso, como si al decirlo estuviera aceptando una derrota que se negaba a contemplar. Las lágrimas se agolparon en sus ojos mientras recordaba las noches en vela cuidando a Carmen durante las crisis más severas de dolor, sosteniendo sus manos deformadas mientras la anciana luchaba contra enemigos invisibles que solo la enfermedad conocía. Los médicos habían sido brutalmente honestos sobre el pronóstico. 6 meses, quizás 1 año si tenían suerte, y los tratamientos funcionaban mejor de lo esperado. Valentina había dejado de contar los días desde que recibió esa noticia, prefiriendo concentrarse en hacer que cada momento fuera significativo, en asegurarse de que Carmen supiera cuánto la amaba y cuánto había significado su sacrificio durante todos estos años de crianza solitaria. Sebastián sintió una punzada inesperada de algo parecido a la compasión, recordando los últimos meses de vida de su propio padre, cuando el hombre que había sido su modelo de fortaleza y determinación se desvanecía gradualmente ante sus ojos, perdiendo primero la memoria y después la dignidad que había caracterizado toda su vida. «Lo siento», murmuró, y por primera vez desde el inicio de su confrontación, su voz sonó genuinamente humana, despojada de la arrogancia empresarial que lo caracterizaba. Perder a alguien así debe ser muy difícil, especialmente cuando es la persona que más significado tiene en tu vida. Yo pasé por algo similar hace 5 años. El recuerdo de su padre le trajo un dolor familiar que había aprendido a suprimir con trabajo y ambición, pero que ahora resurgía con una intensidad inesperada. Valentina lo miró sorprendida por el cambio de tono, notando cómo las líneas duras de su rostro se suavizaban ligeramente cuando hablaba de pérdida personal, como si hubiera encontrado un territorio común en el dolor compartido que trasciende las barreras sociales y económicas. Por primera vez desde que lo había conocido, pudo vislumbrar al hombre detrás del empresario despiadado, alguien que también había experimentado la impotencia de ver morir lentamente a alguien amado. «Ella es todo lo que tengo», confesó, su voz apenas un susurro cargado de vulnerabilidad. «Mis padres murieron cuando era niña, y Carmen me crió como si fuera su propia hija. Me enseñó todo lo que sé sobre la vida, sobre el trabajo, sobre ser una buena persona. Si algo le pasa antes de que pueda demostrar que las historias que me contó son verdad, siento que habré fallado no solo a ella, sino a toda nuestra historia familiar». La confesión colgó en el aire del automóvil como una oración desesperada, revelando la profundidad del vínculo que unía a Valentina con su abuela, un amor que había sido forjado en las dificultades y templado por años de sacrificio mutuo. Carmen había trabajado turnos dobles en la fábrica textil para pagar la escuela de Valentina. Había vendido sus pocas joyas para comprarle libros. Había renunciado a sus propios sueños para asegurar que su nieta tuviera oportunidades que ella nunca había tenido. El Mercedes se detuvo en el semáforo en rojo, y Sebastián aprovechó el momento para estudiar el perfil de la joven que viajaba a su lado, notando por primera vez la determinación férrea que se escondía detrás de su apariencia frágil. Había algo en ella que le recordaba a las mujeres de su propia familia, esa combinación de vulnerabilidad y fuerza interior que había caracterizado a su madre y a sus hermanas, mujeres que habían aprendido a ser resilientes en un mundo dominado por hombres poderosos que a menudo olvidaban la importancia de la compasión y la justicia. Su perfil delicado contrastaba con la firmeza de su mandíbula,
revelando una personalidad compleja, forjada por años de responsabilidades prematuras y decisiones difíciles. En sus ojos podía ver el mismo fuego que había reconocido en su propia madre cuando defendía causas justas. ¿Qué más le contaba sobre el anillo?, preguntó, genuinamente curioso ahora, su tono empresarial reemplazado por algo más parecido a la conversación entre iguales. El semáforo cambió a verde y reanudó la marcha, pero su atención estaba dividida entre la conducción y la fascinación creciente por una historia que podría reescribir todo lo que creía saber sobre su propio pasado. Por primera vez en décadas, se encontraba más interesado en escuchar que en hablar, más dispuesto a aprender que a enseñar. Valentina cerró los ojos, evocando las tardes de su infancia cuando se sentaba junto a la cama de Carmen, para escuchar las historias que se habían convertido en los cimientos de su identidad familiar. Relatos que se repetían con la precisión de rituales sagrados transmitidos de generación en generación. Decía que el anillo tenía poder, no mágico, sino simbólico. Comenzó, su voz adoptando el ritmo cadencioso de quien recita una historia sagrada que ha escuchado cientos de veces, que representaba la conexión entre dos almas que estaban destinadas a encontrarse a pesar de las circunstancias adversas. Su padre, mi bisabuelo Emilio, se lo había dado diciéndole que mientras lo conservara, nunca estaría verdaderamente sola, porque el amor y la justicia siempre encuentran la manera de prevalecer, incluso cuando todo parece perdido. Las historias siempre incluían detalles específicos que nunca cambiaban. La fecha exacta en que Emilio había recibido el anillo, la descripción precisa del hombre que se lo había entregado, las palabras exactas que habían sido pronunciadas durante esa ceremonia improvisada, que había marcado un punto de inflexión en la historia familiar. Carmen tenía una memoria prodigiosa para estos detalles, como si hubiera grabado cada palabra en su corazón para preservarla para las generaciones futuras. Las palabras de Valentina resonaron en el interior del Mercedes como una melodía familiar pero olvidada, porque Sebastián recordaba vagamente historias similares contadas por su propio bisabuelo Augusto, aunque en versión muy diferente. En la versión Vega, el anillo representaba el triunfo de la visión empresarial sobre la mediocridad, el símbolo de una familia destinada a gobernar imperios y a transformar industrias enteras. Pero había algo en la versión de Valentina que sonaba más auténtica, más humana, como si hubiera conservado elementos emocionales que la historia oficial de su familia había perdido con el tiempo, sacrificados en el altar de la ambición y el éxito material. Mi bisabuelo también hablaba del poder del anillo, admitió Sebastián mientras navegaba por el tráfico cada vez más denso de la tarde, pero en términos diferentes. Decía que representaba la capacidad de ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos, la habilidad de construir algo duradero a partir de la nada. Sin embargo, incluso mientras repetía las palabras familiares, una parte de él comenzaba a preguntarse si la versión oficial había omitido detalles importantes, si había elementos de la verdad que se habían perdido deliberadamente en el proceso de construir la mitología familiar que justificaba su riqueza y poder. Los Vega habían cultivado cuidadosamente una imagen de visionarios empresariales, pero ¿qué había detrás de esa fachada perfecta? El tráfico se intensificó mientras se acercaban al distrito médico, obligándolos a avanzar lentamente entre ambulancias que tocaban sus sirenas y automóviles de familias que, como ellos, se dirigían hacia encuentros con el destino en los pasillos blancos y asépticos del hospital. Sebastián aprovechó la lentitud del tráfico para procesar las implicaciones de lo que había escuchado, consciente de que cada palabra de Valentina había resonado con ecos familiares que prefería no explorar demasiado profundamente. Había fragmentos de conversaciones familiares, menciones casuales de eventos históricos, referencias vagas a decisiones empresariales que siempre habían sido presentadas como triunfos brillantes, pero que ahora comenzaban a sonar sospechosamente convenientes. ¿Su bisabuelo le dijo algo sobre cómo obtuvo el anillo originalmente?, preguntó, su voz cargada de una curiosidad que no podía disimular. Me refiero a si lo compró, lo heredó, o si había alguna historia específica sobre su origen. Las preguntas salían de él como si tuvieran voluntad propia, impulsadas por una necesidad de entender que había permanecido dormida durante décadas. Valentina abrió los ojos y lo miró con una intensidad que lo sorprendió. Siempre me dijo que fue un regalo, respondió lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, pero no de la forma usual. Decía que se lo había dado a alguien que quería compensar una injusticia, alguien que entendía que a veces los gestos simbólicos son más poderosos que el dinero o las disculpas. Sus palabras colgaron en el aire del automóvil como una acusación no pronunciada, una insinuación de que había más en la historia de lo que cualquiera de los dos estaba preparado para enfrentar.
El tono de su voz sugería que había detalles adicionales que Carmen había guardado para sí misma, secretos demasiado dolorosos o complejos para compartir con una niña. El hospital apareció ante ellos como una estructura masiva de concreto y cristal, que se alzaba contra el cielo nublado de la tarde, sus múltiples pisos reflejando la luz dorada del sol, que comenzaba su descenso hacia el horizonte. El edificio representaba uno de los centros médicos más modernos de Guadalajara, con jardines cuidadosamente mantenidos y una arquitectura que intentaba ser menos intimidante que los hospitales tradicionales. Las fuentes en la entrada principal creaban un sonido relajante que contrastaba con la tensión que Valentina siempre sentía al acercarse a ese lugar, que se había convertido en el centro geográfico de su angustia diaria. Sebastián estacionó el Mercedes en la zona VIP del estacionamiento, un privilegio que su donación anual al hospital le había garantizado, aunque nunca había imaginado que lo usaría en circunstancias tan extrañas y personalmente relevantes. La placa dorada que marcaba su espacio reservado llevaba grabado el nombre Fundación Vega, un recordatorio de la filantropía familiar que siempre había considerado como parte de sus responsabilidades sociales, pero que ahora lo hacía sentir incómodo, como si fuera dinero manchado por secretos que estaba a punto de descubrir. Mientras caminaban hacia la entrada principal, ambos guardaron silencio, como soldados marchando hacia una batalla cuyo resultado determinaría el curso de sus vidas. Los jardines del hospital estaban llenos de familias que aprovechaban el aire libre para escapar momentáneamente de la atmósfera cargada del interior. Niños jugando mientras sus abuelos enfermos los observaban desde sillas de ruedas. Y parejas de todas las edades caminando lentamente mientras procesaban noticias médicas que habían cambiado sus perspectivas sobre el futuro. La normalidad de esas escenas familiares contrastaba con la extraordinaria tensión que ambos llevaban hacia el interior del edificio. El interior del hospital los recibió con esa mezcla característica de desinfectante y esperanza desesperada que define a todos los centros médicos del mundo, un aroma que Valentina conocía íntimamente después de meses de visitas diarias, pero que golpeó a Sebastián con la fuerza de recuerdos dolorosos que prefería mantener enterrados. Los pasillos estaban llenos de familias esperando noticias, médicos caminando con prisa profesional, y el zumbido constante de equipos médicos que mantenían vivas a personas que luchaban contra el tiempo y la enfermedad. Las paredes pintadas en tonos pasteles intentaban crear una atmósfera tranquilizadora, pero no podían disimular completamente la tensión emocional que impregnaba cada rincón del edificio. El vestíbulo principal exhibía una placa conmemorativa que agradecía a los donantes principales, y el nombre, Familia Vega, aparecía prominentemente en la lista. Otro recordatorio incómodo del poder que el dinero le había otorgado durante toda su vida. Valentina notó la placa y lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido al respeto reluctante, como si entendiera por primera vez la magnitud real de la riqueza que manejaba. Habitación 312. Murmuró Valentina mientras se dirigían hacia los elevadores, su paso volviéndose más lento a medida que se acercaban al momento de la verdad. El número se había convertido en una coordenada fundamental de su vida durante los últimos meses, un destino diario que marcaba el ritmo de sus días entre el trabajo en el café y las noches en vela cuidando a Carmen. Antes de entrar, necesito que me prometa algo, dijo deteniéndose súbitamente y volteándose para enfrentar a Sebastián, sus ojos brillando con una determinación férrea que contrastaba con su voz suave. Carmen está muy débil, confundida a veces, pero cuando habla del anillo su mente se aclara completamente. Si ve que está mintiendo o inventando cosas, podrá saberlo inmediatamente, pero también necesito que respete su dignidad, sin importar lo que descubramos. Sebastián asintió gravemente, sintiendo el peso de la responsabilidad que estaba asumiendo y consciente de que estaba a punto de entrar en el mundo privado de una familia que no conocía, pero cuya historia podría estar más entrelazada con la suya de lo que jamás había imaginado. Había algo en la solemnidad del momento que le recordó las promesas que había hecho a su propio padre en el lecho de muerte, juramentos sobre mantener vivo el legado familiar, que ahora podían estar construidos sobre mentiras que había preferido ignorar. «Tiene mi palabra», dijo simplemente, y por primera vez desde que se conocían, Valentina creyó detectar sinceridad genuina en su voz, despojada de la arrogancia que había caracterizado todos sus intercambios anteriores. El elevador se detuvo en el tercer piso con un suave campanillazo, y mientras caminaban por el pasillo hacia la habitación 312, Valentina sintió como si estuviera llevando a un extraño hacia el corazón mismo de su historia familiar, hacia los secretos más íntimos que habían definido su identidad durante toda su vida. Las puertas de las habitaciones que pasaban estaban cerradas, pero se podía escuchar el murmullo de conversaciones familiares,
el llanto silencioso de despedidas y las oraciones susurradas de quienes se aferran a la esperanza cuando todo parece perdido. Cada puerta representaba una historia diferente de lucha contra la enfermedad, pero todas compartían el denominador común del amor familiar enfrentando la mortalidad. «Está aquí», susurró Valentina al llegar frente a la puerta que llevaba el número 312, su mano temblando ligeramente mientras giraba la manija. «Abuela, traje visita», anunció suavemente al entrar, su voz adoptando automáticamente el tono cariñoso y protector que reservaba exclusivamente para Carmen, un tono que Sebastián reconoció porque había usado el mismo cuando hablaba con su propio padre, durante los últimos días de su vida. La habitación era pequeña pero luminosa, con una ventana que daba hacia el jardín del hospital, donde algunos pacientes ambulatorios paseaban lentamente entre los árboles, aprovechando los últimos rayos del sol de la tarde. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares que Valentina había traído para hacer el espacio más acogedor. Imágenes de su graduación de la preparatoria, fotos de Carmen en su juventud trabajando en su máquina de coser, y retratos de familia que documentaban décadas de historia familiar, marcada por el trabajo honesto y el amor incondicional. Una pequeña televisión mostraba silenciosamente una telenovela que Carmen solía seguir religiosamente antes de enfermarse. Carmen Herrera yacía en la cama ajustable, su figura diminuta casi perdida entre las sábanas blancas del hospital, pero sus ojos marrones, idénticos a los de Valentina, brillaban con una lucidez que contrastaba con la fragilidad de su cuerpo. A pesar de los 82 años y la enfermedad que la consumía lentamente, mantenía una dignidad natural que se manifestaba en la forma erecta de mantener la cabeza y la manera cuidadosa con que había peinado su cabello cano. Sus manos, deformadas por décadas de trabajo con la máquina de coser, descansaban sobre las sábanas con la elegancia de quien ha aprendido a encontrar belleza en las cicatrices del trabajo honesto. «¿Quién es este joven tan elegante?», preguntó Carmen con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado, dirigiendo su atención hacia Sebastián, con la curiosidad natural de quien ha vivido lo suficiente para saber que cada encuentro puede traer sorpresas inesperadas. Su voz, aunque débil, conservaba los restos de una autoridad maternal que había guiado a su familia durante décadas de dificultades y triunfos menores. Sus ojos evaluaron a Sebastián con la precisión de quien ha aprendido a leer el carácter de las personas en su primer encuentro, una habilidad desarrollada durante años de trabajar con clientes de la clase alta que llevaban sus telas más finas a su taller de costura. «Abuela, este es el señor Sebastián Vega», explicó Valentina, acercándose a la cama para tomar la mano frágil de su abuela entre las suyas, sintiendo la textura áspera de la piel trabajada por décadas de esfuerzo. «Vino porque quiere conocer la historia del anillo del bisabuelo Emilio». Las palabras salieron cuidadosamente medidas, porque sabía que Carmen podía percibir las tensiones emocionales con la precisión de quien ha criado hijos y nietos durante generaciones, y no quería alarmarla antes de tiempo. Los ojos de Carmen se agudizaron inmediatamente al escuchar la mención del anillo, como si una corriente eléctrica hubiera atravesado su cuerpo debilitado, devolviendo temporalmente la vitalidad a sus facciones. El cambio fue tan dramático que incluso Sebastián pudo notarlo desde su posición junto a la puerta, viendo cómo la anciana se transformaba de una paciente frágil en alguien con una misión que cumplir. «¿El anillo de papá?», murmuró, su voz llenándose de una emoción que transformó completamente su expresión. «¿Por qué querría conocer esa historia un joven como usted?». Su mirada se clavó en Sebastián con una intensidad que lo hizo sentir como si estuviera siendo evaluado por un tribunal invisible que conocía secretos que él mismo desconocía. Sebastián se acercó lentamente a la cama, consciente de que estaba entrando en territorio sagrado para esta familia, y de que cualquier palabra incorrecta podría destruir la frágil confianza que Valentina había depositado en él. El aire de la habitación parecía cargado de historia y emociones contenidas, como si las paredes hubieran absorbido décadas de confesiones familiares y secretos guardados celosamente. «Señora Herrera», comenzó con una voz más suave de lo habitual, adoptando un tono de respeto que raramente usaba con extraños. «Llevo un anillo que según mi familia ha pertenecido a los Vega durante generaciones, pero su nieta me dice que usted tiene uno exactamente igual. Me gustaría entender cómo es posible eso». Mientras hablaba, extendió su mano derecha para mostrar el anillo, observando atentamente la reacción de la anciana y preparándose mentalmente para cualquier revelación que pudiera cambiar para siempre su comprensión de la historia familiar. Carmen tomó aire bruscamente al ver la joya, sus ojos llenándose de lágrimas que comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas arrugadas. La reacción fue tan intensa que por un momento, Sebastián temió haber causado algún tipo de crisis médica,
pero la anciana levantó una mano temblorosa para detener cualquier intento de ayuda. «Dios mío», susurró, su voz cargada de décadas de dolor y esperanza contenidos. «Es idéntico, exactamente idéntico al de papá». Sus manos temblaron mientras señalaba hacia la mesa de noche, donde una pequeña caja de terciopelo azul descansaba entre medicamentos y fotografías familiares. «Valentina, trae la caja, por favor». Valentina se acercó a la mesa con pasos que parecían llevarse una eternidad. Consciente de que estaba a punto de revelar el tesoro más preciado de su familia a un extraño que había llegado a sus vidas como una tormenta inesperada. Sus dedos se cerraron alrededor de la caja de terciopelo, sintiendo el peso familiar del objeto que había visto cientos de veces, pero que nunca había tocado sin la supervisión directa de Carmen. La caja en sí era un testimonio del cuidado amoroso con que la familia había preservado esta reliquia durante décadas. Su superficie suave por el roce constante de manos que la habían acariciado, como si contuviera el corazón mismo de su historia. «Ábrela», murmuró Carmen, su voz cargada de una emoción que hizo que toda la habitación pareciera vibrar con expectación. Valentina abrió la caja lentamente, revelando un anillo que hizo que Sebastián sintiera como si el mundo se detuviera completamente a su alrededor. Era idéntico al suyo en cada detalle imposible. La misma águila dorada con las alas extendidas, los mismos diamantes formando constelaciones alrededor del ave, las mismas inscripciones latinas en los costados, incluso el mismo brillo dorado que hablaba de décadas de cuidado amoroso. No era una imitación ni una coincidencia, era otra versión del mismo anillo único que había creído exclusivo de su familia durante toda su vida. La precisión de los detalles era tan perfecta que por un momento consideró la posibilidad de que estuviera alucinando, pero la realidad se impuso con una fuerza que lo dejó sin aliento. «Esto es imposible», murmuró Sebastián, su voz apenas audible mientras extendía una mano temblorosa para examinar más de cerca la joya que desafiaba todo lo que creía saber sobre su propia historia. «¿Puedo?», preguntó, sin terminar la frase, pero Carmen asintió con comprensión, como si hubiera estado esperando este momento durante décadas. Sebastián tomó el anillo de Carmen con manos que temblaban imperceptiblemente, girándolo para examinar la parte interior donde sabía que debería estar la marca de estrella y la inscripción latina. Allí estaba, exactamente como en el suyo, Custos Animae, grabado en la misma letra elegante, con la misma pequeña estrella de 6 puntas que siempre había considerado única. La evidencia era incontrovertible y aterradora al mismo tiempo. Incluso el peso del metal era idéntico, como si ambos anillos hubieran sido forjados el mismo día por las mismas manos expertas. «¿Cómo es posible?», susurró, más para sí mismo que para las mujeres que lo observaban con una mezcla de triunfo y compasión. Su mente analítica, acostumbrada a resolver problemas empresariales complejos, se encontraba completamente perdida ante una situación que desafiaba toda lógica conocida. Era como si hubiera descubierto que existían dos versiones de sí mismo en el mundo. Una realidad que cuestionaba los fundamentos mismos de su identidad. Carmen se incorporó ligeramente en la cama, como si la presencia de los 2 anillos le hubiera devuelto parte de su fuerza vital. «Joven», dijo con una voz que súbitamente sonó más clara y autoritaria, «es hora de que escuche la verdad completa, una verdad que mi familia ha guardado durante más de 80 años». Sus ojos se clavaron en los de Sebastián con una intensidad que lo hizo sentir como un niño siendo reprendido por una abuela sabia. «Pero antes necesito saber, ¿está preparado para escuchar algo que podría cambiar todo lo que cree saber sobre su familia?». La pregunta colgó en el aire de la habitación como una espada de Damocles, y Sebastián se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. Podía levantarse, salir de esa habitación y continuar su vida tal como la había conocido siempre, o podía quedarse y enfrentar la posibilidad de que todo su mundo se desmoronara. «Necesito saberlo», respondió finalmente, su voz cargada de una determinación que lo sorprendió a él mismo. «Mi padre, Emilio Herrera, era ingeniero textil, pero también era un soñador que creía en la justicia y en la igualdad entre los hombres», comenzó Carmen, su voz adoptando el ritmo de quien ha contado la misma historia durante décadas, pero nunca a alguien fuera de la familia. En 1942 trabajaba en una fábrica en Puebla, donde inventó una máquina revolucionaria que podía tejer patrones complejos a una velocidad increíble. La máquina iba a cambiar toda la industria textil mexicana. Iba a democratizar la producción de telas finas que hasta entonces solo podían permitirse los muy ricos. Sebastián escuchaba en silencio absoluto, pero su mente comenzaba a establecer conexiones inquietantes entre las fechas que mencionaba Carmen y ciertos episodios de la historia oficial de su familia, que siempre le habían parecido vagos e incompletos.
1942 había sido el año del gran salto empresarial de su bisabuelo, cuando Industrias Vega había pasado de ser una empresa mediana a convertirse en un gigante de la industria textil latinoamericana. Un día llegó a la fábrica un hombre elegante, argentino, que se presentó como representante de inversionistas interesados en comprar la patente de la máquina. Continuó Carmen, sus ojos perdidos en recuerdos que parecían tan vívidos como si hubieran ocurrido el día anterior. Ese hombre era Augusto Vega, su bisabuelo, señor Sebastián. Llegó con papeles legales, contratos complicados que papá no entendía completamente, y una oferta que parecía generosa, pero que incluía cláusulas que transferían todos los derechos de la invención a una empresa argentina que acababa de formar. El nombre cayó en la habitación como una bomba, y Sebastián sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Eso es imposible», murmuró, pero su voz careció de la convicción que había mostrado en el café. «Mi bisabuelo construyó su fortuna con su propia visión e inteligencia. Sin embargo, incluso mientras pronunciaba las palabras, recordaba fragmentos de conversaciones familiares donde se mencionaba casualmente la adquisición de tecnología mexicana como uno de los primeros éxitos de Augusto. Carmen sonrió con una tristeza que abarcaba décadas de dolor silencioso. Su bisabuelo era inteligente, sí, pero no en la forma que usted cree, dijo suavemente. Papá firmó porque necesitaba el dinero para la familia, pero también porque Augusto Vega le prometió que sería socio en la nueva empresa, que su nombre aparecería como coinventor, que recibiría regalías por cada máquina producida. La voz de Carmen se quebró ligeramente al recordar la ingenuidad de su padre, un hombre bueno que había confiado en la palabra de alguien sin escrúpulos. Pero una vez que tuvo los papeles, Vega desapareció. Cuando papá intentó contactarlo, descubrió que la dirección era falsa, que los teléfonos no existían, que toda la operación había sido una farsa elaborada para robarle su invento. Los abogados que papá pudo permitirse le dijeron que los contratos estaban redactados de tal manera que recuperar los derechos sería imposible, especialmente contra alguien con los recursos de la familia Vega. La habitación del hospital se había convertido en un tribunal donde el pasado juzgaba al presente, donde los secretos familiares salían a la luz como fantasmas que habían esperado décadas para contar su versión de la historia. Valentina observaba el rostro de Sebastián, viendo cómo la arrogancia empresarial se desmoronaba lentamente, reemplazada por algo parecido al horror y la comprensión dolorosa. Papá cayó en una depresión terrible después de eso, continuó Carmen, su voz ganando fuerza a medida que avanzaba en la narración. No solo había perdido su invento, sino que había visto cómo alguien construía un imperio con el trabajo de su mente y sus manos. La máquina que inventó se convirtió en la base de la fortuna Vega, pero su nombre nunca apareció en ningún documento oficial. Durante meses no pudo trabajar, no pudo comer, apenas podía salir de la cama. Sebastián se había quedado sin palabras, su mente procesando implicaciones que se extendían mucho más allá de un simple fraude histórico. Si la historia de Carmen era verdadera, significaba que la fortuna de su familia, el imperio que había heredado, los millones que manejaba diariamente, todo estaba construido sobre el robo de la invención de un ingeniero honesto que había confiado en la palabra de un hombre sin escrúpulo. La realización lo golpeó como una ola gigante, amenazando con arrasar con todo lo que había creído sobre sí mismo y su lugar en el mundo. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con los anillos?, logró preguntar finalmente, aferrándose a la única parte de la historia que aún no comprendía completamente. Carmen sonrió a través de las lágrimas, como si hubiera estado esperando esa pregunta específica durante toda su vida. «Ahí está lo más extraordinario de toda la historia», dijo, su voz llenándose de una emoción que transformó completamente la atmósfera de la habitación. 2 semanas después de la firma del contrato fraudulento, llegó a nuestra casa un joven argentino, elegantemente vestido pero con los ojos llenos de culpa y remordimiento. Se presentó como Daniel Vega, hermano menor de Augusto. El nombre resonó en la memoria de Sebastián como un eco lejano. Daniel Vega, el hermano perdido de la familia, el que había sido desheredado y cuya existencia apenas se mencionaba en las reuniones familiares. Según la versión oficial, Daniel había sido un rebelde que se había opuesto a los métodos empresariales de la familia y había elegido el exilio voluntario. Daniel me contó que había descubierto lo que su hermano había hecho, continuó Carmen, su voz ahora firme y clara, como si la proximidad del final de la historia le hubiera devuelto toda su energía. Había encontrado los documentos reales del contrato. Había visto cómo Augusto había manipulado las cláusulas para asegurar que papá nunca pudiera reclamar lo que era suyo. Daniel estaba horrorizado.
Dijo que eso no era lo que él había esperado cuando accedió a ayudar a su hermano a expandir el negocio familiar. Resulta que los dos hermanos habían encargado los anillos juntos a un artesano boliviano, como símbolos de su sociedad empresarial, reveló Carmen, y Sebastián sintió como si todas las piezas de un rompecabezas gigante comenzaran finalmente a encajar, uno para el constructor y otro para el guardián del alma. Esas eran las inscripciones que habían pedido. Augusto sería el constructor del imperio. Daniel sería el guardián de la conciencia moral de la familia. La revelación cayó sobre Sebastián como un rayo de comprensión. Los anillos no habían sido creados para una sola persona o una sola familia, sino como símbolos de una asociación que se había roto cuando los principios éticos entraron en conflicto con la ambición desmedida. Pero cuando Daniel vio lo que su hermano era capaz de hacer, se dio cuenta de que no podía ser cómplice de esa injusticia. Continuó Carmen. Vino a nuestra casa esa noche, se disculpó en nombre de su familia y le entregó su anillo a papá como símbolo de que la justicia eventualmente prevalecería. Le dijo que mientras ese anillo existiera en manos de una familia honesta, la verdad no podría ser enterrada para siempre. Carmen hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Sebastián. Daniel le dijo a papá que algún día, cuando llegara el momento correcto, alguien de la familia Vega vendría a buscar la verdad. Y entonces los dos anillos se reunirían para revelar lo que realmente había pasado. Su voz se quebró con la emoción. Yo creo que ese día es hoy. Y que usted es esa persona, señor Sebastián. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido del equipo médico y el tráfico lejano fuera de la ventana. Sebastián miraba los dos anillos en sus manos, uno que había llevado con orgullo durante años como símbolo de su herencia legítima, y otro que había sido guardado durante décadas como evidencia de una injusticia histórica. ¿Qué pasó con Daniel después de esa noche?, preguntó finalmente. Nunca lo volvimos a ver, respondió Carmen con tristeza. Papá intentó contactarlo años después, cuando se sintió más fuerte, pero descubrió que Daniel había muerto en un accidente de automóvil apenas 6 meses después de esa visita. Algunos dijeron que había sido extraño, que el accidente había ocurrido en una carretera que conocía perfectamente, en condiciones de clima perfectas. La implicación colgó en el aire como una acusación silenciosa. Sebastián recordaba vagamente historias familiares sobre Daniel, siempre presentadas como un hermano problemático que había muerto joven en un accidente trágico. Nunca había cuestionado esa versión, nunca había preguntado por los detalles. Señor Sebastián, dijo Carmen, su voz ahora suave pero llena de autoridad. Usted tiene una oportunidad que Daniel nunca tuvo. Puede elegir ser el constructor de un imperio basado en mentiras, o puede elegir ser el guardián del alma de su familia. Puede perpetuar la injusticia, o puede encontrar una manera de honrar la memoria de mi padre y de su tío Daniel. Valentina había permanecido en silencio durante toda la revelación, pero ahora se acercó a Sebastián. No le estoy pidiendo que destruya su vida o su empresa, dijo suavemente. Solo le pido que reconozca la verdad, que encuentre una manera de honrar la memoria de mi bisabuelo, que considere que tal vez su riqueza podría usarse para reparar algunos de los daños del pasado. Sebastián cerró los ojos, sintiendo el peso de la historia en sus manos. Cuando los abrió, vio a dos mujeres que lo miraban sin odio, sin resentimiento, solo con la esperanza de que la justicia finalmente prevaleciera, después de 80 años de espera. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo finalmente, pero les prometo que no ignoraré lo que me han contado. Voy a investigar, voy a buscar documentos, voy a encontrar la verdad completa. Hizo una pausa, mirando a Carmen directamente a los ojos, y si lo que me han contado es cierto, encontraré una manera de hacer las cosas bien. Carmen sonrió, y por primera vez desde que había comenzado la historia, pareció verdaderamente en paz. Eso es todo lo que mi padre habría querido, murmuró. Justicia, no venganza, reconocimiento, no destrucción. Sebastián se puso de pie, pero antes de irse, hizo algo inesperado. Se quitó su anillo y lo colocó suavemente junto al anillo de Carmen en la pequeña caja de terciopelo. Hasta que pueda honrar apropiadamente la memoria de ambos hombres, dijo, creo que estos anillos deben estar juntos. Miró a Valentina. Cuando encuentre la manera correcta de reparar esta injusticia histórica, vendré por ellos. Pero esta vez, será para unir a nuestras familias en la justicia, no para separarlas en el engaño. Al salir de la habitación, Sebastián sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no era simplemente el heredero de un imperio empresarial, era el custodio de una historia compleja que incluía tanto triunfos como tragedias, tanto construcción como destrucción. El futuro ya no estaba escrito por el pasado, sino que dependía de las decisiones que él tomaría a partir de ese momento. 3 meses después,
La Fundación Emilio Herrera fue establecida con una dotación inicial de $50 millones, dedicada a apoyar a inventores e innovadores de familias de bajos recursos. Valentina fue nombrada directora ejecutiva, y Carmen, aunque su salud continuaba deteriorándose, vivió lo suficiente para ver cómo la justicia finalmente prevalecía, tal como Daniel Vega había prometido 80 años antes. Los anillos permanecen juntos hasta el día de hoy, no como símbolos de riqueza o poder, sino como recordatorios de que la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca enterrada, siempre encuentra una manera de salir a la luz. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like a este video. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Suscríbete al canal para más historias increíbles que te harán reflexionar sobre la justicia, el perdón y el poder de la verdad. Comenta abajo, ¿qué habrías hecho en el lugar de Sebastián? ¿Crees que hizo lo correcto? Queremos conocer tu opinión. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia sobre segundas oportunidades y reparación histórica, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas a elegir la justicia sobre la conveniencia. Nos vemos en la próxima historia.